pantalla. ¿Sí? A ver. Ahora voy a configurar. Ahí la tienen. Sí. Muy bien. Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Es un placer estar aquí para hablar sobre un tema que nos rodea constantemente y que, sin embargo, sigue siendo un enigma fascinante: el tiempo. Desde los albores de la humanidad, hemos intentado comprender y medir este concepto intangible que influye en todos los aspectos de nuestras vidas. El tiempo, más que una sucesión de segundos, minutos y horas, es un componente fundamental de nuestra experiencia existencial, influyendo en cómo percibimos el mundo, cómo organizamos nuestras actividades y cómo entendemos el pasado, presente y futuro. Para guiarnos en este viaje intelectual, nos acompaña el distinguido doctor Gerardo Herrera Corral, cuya pasión por el tema nos permitirá adentrarnos en los entresijos del tiempo de una manera reveladora y esclarecedora. El doctor Herrera es un físico de partículas mexicano, profesor titular del Departamento de Física, de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAB del Instituto Politécnico. Colabora en ALICE, un gran experimento de colisionador de iones, uno de los 4 experimentos más importantes del gran colisionador de hadrones, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, Suiza. Es un reconocido divulgador de la ciencia que frecuentemente imparte pláticas, publica artículos en distintos medios y ha escrito varios libros de divulgación de la ciencia. Realizó la licenciatura en Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, la maestría en Ciencias en el CINVESTAB IPN, Ciudad de México, y el doctorado en Física en la Universidad de Dortmund, Alemania. Posteriormente, realizó estancias postdoctorales en el Fermi National Accelerator Laboratory en Chicago, Estados Unidos, y en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro, Brasil. Ha sido investigador en el Deutsche Elektronensynchrotron, Hamburgo, Alemania, y Paid Scientific Associate en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, Suiza. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, Blanca y Andrés. Es un gusto estar con ustedes y conversar un rato. Ojalá que exponga yo un poco de algunas de las ideas alrededor del tiempo y luego tengamos la oportunidad para conversar, para ver si hay alguna pregunta o conversar en términos generales alrededor de este fantástico tema que a todos nos inquieta, que es el tiempo. El tiempo, como bien lo comentas, Blanca, ha sido desde siempre una propiedad inquietante de la naturaleza, algo que no logramos entender del todo. Nos hemos hecho muchas ideas a lo largo de la historia de qué es. Y quizá en el siglo pasado, en los últimos 100 años, diría yo, llegamos a entender muchas propiedades muy interesantes del tiempo. El desarrollo de la física moderna, en particular el desarrollo de la teoría de la relatividad, nos permitió entender algunos atributos, algunas propiedades del tiempo que antes no entendíamos y que parecen decirnos algo sobre lo que es, aunque en realidad su naturaleza misma se nos escapa. Quizás se nos escapará todavía por un buen tiempo, porque muchos filósofos así lo vieron como una categoría fundamental. Y al tratarse de una categoría fundamental, es difícil referirse a ella. Se parte del espacio y del tiempo para describir otras características de los objetos, pero se las utiliza eso como categorías fundamentales. Entonces ya filósofos como Emmanuel Kant las consideró propiedades a priori,
como ya incorporadas y a partir de las cuales en todo caso se hacen constructos, de manera tal que el concepto es difícil, pero nos inquieta, nos ha inquietado siempre y me gustaría compartir algunas reflexiones solamente con la idea de provocar la conversación. El tiempo, eh, como ya lo estábamos comentando, estoy compartiendo pantalla, ya tienen ustedes por ahí la primera imagen, si la pueden ver. Eh, Quizá la manera más fundamental como expresamos nuestras inquietudes es a través del arte, porque el arte es tan antiguo como la preocupación del ser humano también por entender lo que lo rodea. Y por eso me voy al siglo IV antes de la era común, cuando los griegos ya inventaban una mitología, toda una mitología en la que expresaban su interés por algunos conceptos y en particular por el concepto de tiempo. Eh, eh, para los griegos, el tiempo es un destructor que lo devora todo y ellos lo pusieron en términos de un titán llamado Cronos. Hoy sabemos que es la etimología de la palabra tiempo, Cronos, de ahí viene cronómetro, de ahí vienen muchas palabras que se derivan al español, como el personaje que explica en términos mitológicos lo que esa cultura tan antigua creía sobre del tiempo. Cronos no era un dios, Cronos era un titán y siendo hijo del cielo y de la tierra, de Neptuno y de Gea, de Urano y de Egea, siendo uno de los primeros titanes cuando los dioses aún no existían, Cronos se casó con su hermana menor, que era Rea. Y ahí vemos en esta magnífica descripción pictórica de los griegos cómo Rea le entrega a uno de sus hijos a Cronos. Cronos había, como sabemos de la mitología griega, había eh, asesinado o destronado, porque hay diferentes versiones de la mitología griega, a su padre, a Urano, y en ese afán por apoderarse de las cosas, en esa envidia de los hijos por el poder del padre y por querer suplantarlo y adquirir el poder que tienen los padres. Cronos lo hizo y por lo mismo vivió siempre en el temor de que sus hijos acabaran haciendo lo mismo con él. Por eso es que le pidió a Rea que le entregara a todos y cada uno de los hijos que fueran naciendo, de manera tal que Cronos engendraba a sus hijos y luego los devoraba. Esa es, de acuerdo con la mitología griega, una descripción de lo que significa el tiempo, ¿no? Francisco de Goya representó en un cuadro muy prestigioso, muy famoso, que es el que estamos viendo ahí, cómo Cronos está devorando a sus hijos. Francisco de Goya, eh, como muchos a lo largo de la historia del pensamiento, se preocupó también mucho y como muchos otros artistas conocían la versión, la idea griega de lo que es el tiempo, que después se fue modificando. Cuando Cronos, cuando Cronos le pidió a Rea que le entregara a todos sus hijos, nunca consideró que Rea lo podía engañar. Y eso ocurrió en una de las ocasiones cuando nació Zeus. En lugar de entregarle a Zeus, Rea recurrió a un engaño, le entregó una piedra envuelta y entonces sin darse cuenta, Cronos devoró a esa piedra sin darse cuenta de que Zeus fue ocultado por su madre en un rebaño de ovejas en una isla lejana. Lo mismo hizo Rea después con otros dos de sus hijos para que estos crecieran ocultos fuera de la mirada de su padre. Zeus, como sabemos, crecería y entonces se haría llegar de una pócima que permitió que al dársela a su padre, Cronos, este vomitaría a todos los hijos que había devorado. Nacen así los dioses. Es el origen de los dioses, de acuerdo con la mitología griega, ese es el origen de los dioses. De tal suerte que en la mentalidad de los griegos antiguos, el tiempo es aquello que engendra,
que produce, que genera, pero es también el que devora. Eso es Cronos, el que devora y lo destruye todo. Por otro lado, es el tiempo el que da origen al mundo de los dioses. Es a partir de ese momento que aparecen los dioses. Zeus con sus hermanos se repartirían sus dominios, ¿verdad? Zeus quedó como el dios de los cielos, Hades el de las aguas, en fin, el del inframundo, y comienza así una era especial para la humanidad. Cronos pues da origen a los dioses, produce, genera y destruye, también devora lo que ha producido. Llegaría después, mucho tiempo después, la Edad Media, en donde nuestras ideas del tiempo cambiaron, y luego el Renacimiento en 1632, Antonio de Pereda, solamente por mencionar uno de sus cuadros, describe el tiempo como una alegoría de la vanidad, ¿no? Es el tiempo para los renacentistas, ya es el que pasa, el que desgasta, es el que deteriora, el que envejece y acaba matando. Ese es el tiempo en el Renacimiento y es en buena medida un poco la concepción del tiempo que hemos heredado hasta quizá el siglo XIX, dejó fuera el siglo XX en el que nuestra concepción del tiempo cambió de manera considerable. Este es 1894, es siglo XIX y es una obra de Charles Van Stappen, un escultor que describe al tiempo ya no solamente como algo que vuela, que en este caso es un anciano con alas que vuela, pero que además delimita nuestros actos. Es el tiempo el que mueve las manos del hombre que está representado en la escultura, ¿no? Es una concepción adicional del tiempo, no solamente devora y desgasta. El siglo XIX considera también que el tiempo de alguna manera dirige, es decir, el tiempo ya está también relacionado con las leyes de causa y efecto. Aparece en el Renacimiento las ideas de la ciencia y probablemente eso también nos llevan a considerar que el tiempo está muy relacionado con las leyes de causa y de efecto, ¿no? Y por supuesto ya en el siglo XX Salvador Dalí nos dejaría un cuadro maravilloso que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que pintó en 1931. Como sabemos, Salvador Dalí estaba muy bien informado, muy bien enterado de los acontecimientos en el mundo de la ciencia, estaba muy bien enterado de las revoluciones del pensamiento y estaba bastante bien informado del desarrollo de la teoría de la relatividad. Él sabía que la concepción de la física, el tiempo es relativo, una frase que se repite con relativa facilidad, pero que tuvo unas consecuencias profundas en nuestra manera de entenderlo. El tiempo cambia dependiendo de nuestra posición y dependiendo de nuestra velocidad. Nuestros relojes no marchan al mismo ritmo cuando estamos en reposo que cuando estamos en movimiento. El tiempo no es igual en todo el universo. No hay, pues, un tiempo absoluto. El tiempo absoluto de Newton, del siglo XVII, del siglo XVIII, es un tiempo que desaparece en el siglo XX y aparece un tiempo que dependerá del observador, dependerá del movimiento y de su posición. Y eso queda representado en la persistencia de la memoria, este cuadro de Salvador Dalí, en donde se observa los relojes como elásticos. Efectivamente, ahora entendemos que el tiempo se puede estirar, que el tiempo se puede demorar y que el tiempo y los relojes se pueden llegar a detener, incluso podemos llegar a detener el tiempo, ¿no? Las concepciones del tiempo entonces fueron cambiando y la inquietud alrededor del tiempo también se fue modificando. Este es una escultura ya muy moderna, es una obra de arte contemporáneo que se llama Máquina y Concreto de 2009 de Arthur Ganson. Es un escultor norteamericano que ha incursionado en lo que se conoce como escultura cinética. Estas son formas de diferentes tipos que están en movimiento, que representan un arreglo artístico de arte contemporáneo que está en acción, que se está moviendo, y a esto se le conoce como arte cinético. Esta estructura cinética, en el caso de la que estamos viendo en pantalla, es el de unos engranes
de varios engranes que están encadenados en una línea para irse moviendo de manera consecutiva. El primer engrane, cuando el primer engrane termine de dar una vuelta, moverá uno de los dientes del siguiente engrane, y cuando uno calcula el tiempo que le llevará moverse al último de los engranes, resulta que se van a necesitar 2 billones de años. Este engrane está montado, todo este arreglo de engranes está montado de manera tal que el último de los engranes se moverá por primera vez dentro de 2 billones de años. Lo interesante, el quiebre que hace el artista en esta pieza de arte cinético es que el último de los engranes lo ha colocado en un bloque de concreto. Ese bloque de concreto entonces acaba con toda esperanza. Si 2 billones de años no son lo suficientemente largos como para llamarlo eternidad, entonces colocarlo adentro de un bloque de concreto sí significará ya la eternidad, porque una vez que haya transcurrido todo ese tiempo, llegado el momento en que se mueva el último de los engranes, no va a ocurrir, no va a ocurrir nunca. Es una representación entonces magnífica de lo que significa eternidad, y es en cierta manera uno de los conceptos modernos que más inquietan, ¿no? ¿Qué es la eternidad? Esa es una fotografía transversal de la misma obra, donde se puede apreciar los engranes que se van a ir moviendo lentamente hasta llegar al último, que ha quedado paralizado por un bloque de concreto. Entonces, esas son algunas de las ideas en el arte, en el arte plástico, que han de alguna manera mostrado, hay por supuesto muchas más, pero que han mostrado un poco la manera de apreciar el tiempo y cómo este ha cambiado. Si ustedes se dan cuenta de la primera obra que mostré, en la que los griegos consideraban a Cronos como aquel que producía y devoraba, como el que genera y destruye, pero que también es el que origina al tiempo como lo vemos hoy y al mundo de los dioses. Es una concepción que ha cambiado, es algo que no tenemos tan presente actualmente. Actualmente tenemos más la idea renacentista del tiempo que destruye, que deteriora, que pasa, y que nos significa también el destino y la muerte, ¿no? Hemos olvidado un poco esa concepción de los griegos, que también el tiempo genera. Es decir, hay un cambio. Pero también en los últimos años, como traté de mostrar en el caso de Salvador Dalí, o en esta última escultura de Ganson, el escultor norteamericano, la escultura contemporánea, pues hay la incursión de nuevos conceptos, el tiempo como algo relativo, como algo que se puede detener, que se puede estirar como si fuera plastilina, y hay una inquietud muy actual, muy presente de la eternidad, ¿no? El tiempo es una noción abstracta que es muy difícil de representar, muy difícil, tan difícil es que nos vemos obligados a recurrir a metáforas conceptuales. No tenemos ni siquiera el lenguaje para hablar del tiempo. Siempre debemos hacer un modelo y conceptuarlo con referencia al espacio. No tenemos palabras para hablar del tiempo mismo, por lo que siempre en el lenguaje mismo recurrimos a frases como esta: los días se vuelven más cortos, en donde evidentemente estamos haciendo un referente espacial. Estamos pensando en el espacio cuando nos imaginamos algo más corto o más largo para hablar del tiempo. Si recurrimos al espacio cuando decimos fue un largo día, pues otra vez recurrimos al concepto espacial. O cuando decimos el próximo domingo, o el año se divide en 365 días, siempre que queremos hablar del tiempo necesitamos recurrir a una metáfora conceptual, y esta metáfora conceptual la encontramos en el espacio, por lo menos en la lengua, en el español, y en otras como en el francés, ¿no? Donde se encuentran las mismas expresiones. Laissez-avoir, le passé, derrière soi, es una, es una expresión en donde también se refiere en el francés al espacio para hablar del tiempo. Esa es muy interesante ver la manera como lo hemos conceptualizado en las culturas indoeuropeas, y cómo también esto ha pasado a formar parte del lenguaje gestual. En nuestro caso, en el caso de las culturas indoeuropeas,
siempre vemos al futuro de frente, lo vemos como algo que queda adelante y al presente como algo que está aquí casi enfrente de nuestros ojos, mientras que el pasado queda atrás, queda en la espalda. Pero eso no es necesariamente la concepción de otras culturas, más allá de las culturas indoeuropeas, por ejemplo, las culturas andinas ven exactamente de manera invertida. El pasado es el tiempo del ojo para los Aymara que habitan los Andes en Bolivia, Perú y Chile. Para esta cultura eh, americana, el tiempo del ojo es el pasado, es algo que yo puedo ver, porque el pasado quedado enfrente, yo lo puedo ver porque ha transcurrido, mientras que el futuro es algo que es oscuro, del cual no sé nada, al que no puedo ver y por lo tanto lo ubico en la espalda. En estas culturas, entonces, el pachá, que le llaman para referirse al tiempo, el kipá queda en la espalda y es el pasado, y el ojo, que es el tiempo del ojo, perdón, el tiempo del ojo que queda, el pasado queda de frente, ¿no? Eso es solamente para mostrar que no necesariamente hay una concepción universal ni gestual universal a lo largo del tiempo. De hecho, bien sabemos que el lenguaje de señas es una de las cosas aún por hacer, ¿verdad? Porque no existe un lenguaje de señas universal. Los lenguajes de señas en cada país son distintos y también obedece a que no solamente las palabras, también en la gestualidad y en nuestra manera de ver y de entender el mundo. En esos gestos también diferimos de otras culturas. Esta es una, esta es una fotografía de la investigación que hacen los antropólogos del lenguaje gestual, en el que se puede apreciar a dos personas andinas hablando, conversando. Se ha colocado un micrófono ahí cerca y un video registra el momento en el que uno de ellos se refiere con un gesto hacia el frente, con la mano moviéndola hacia el frente para referirse al pasado. Se puede registrar el concepto que está, al que se está refiriendo, y se puede ver el gesto que está evocando para referirse al pasado, ¿no? Es decir, el tiempo entonces no solamente cambia en el lenguaje, también cambia en el lenguaje gestual. Hay una concepción de horizontalidad en el tiempo en nuestra cultura. Nosotros vemos hacia el frente el futuro y hacia atrás el pasado en una línea horizontal, pero las culturas orientales como el chino mandarín, por ejemplo, tienen incorporado en sus gestos y en el lenguaje mismo una verticalidad en la que el mes próximo está abajo y el mes que haya pasado, el pasado es el mes de arriba, ¿no? Y lo hacen también gestualmente, mientras que el pasado sí queda detrás. Eso hay una similaridad con la cultura Miche en México, que se encuentra, la cultura Miche se encuentra en la región que está señalada ahí en el mapa, en el norte de Oaxaca, ¿verdad? Y en algunas regiones de otros estados, de Tabasco, por ejemplo, ¿no? Así como estos, hay otras maneras de concebir el tiempo en el lenguaje, en la cultura y en los gestos. Por ejemplo, en el norte de Australia, una de las culturas ahí, curiosamente, lograron deshacerse del cuerpo para hablar del tiempo. Casi todas las culturas se refieren de manera egocéntrica al tiempo en términos del cuerpo, ¿va? O sea, como acabamos de ver, está todo referido al cuerpo, adelante de mí o atrás de mí es que está el pasado y el futuro. Pero hay culturas en las que se han referido al sol, al movimiento del sol, a la salida y el ocaso, para redefinir puntos cardinales que permiten hablar del espacio y del tiempo más allá del cuerpo, ¿no? Es que, en fin, no quiero ahondar mucho en esto, quizá nada más señalar aquí para cerrar con la parte como muy cultural y la manera como hemos concebido el tiempo. Una de las propiedades muy interesantes de la modernidad es la relación que tiene el tiempo con el espacio, ¿no? Y la prueba de esa relación estrecha, eh, pues ha quedado marcada, por supuesto, en la teoría de la relatividad, en la física moderna, en la que hemos pasado a concebir el espacio y el tiempo como una sola entidad.
En la física moderna hablamos entonces del espacio-tiempo, porque sabemos que hay una relación íntima entre ambas. Esta no es la primera vez que la humanidad se entera de una tal cosa. La cultura maya ya tenía una sospecha de la relación entre el espacio y el tiempo. Y esto queda, por ejemplo, demostrado en el códice que estoy mostrando ahí en la pantalla, que son la página 75 y 76 del Códice de Madrid, en donde se pueden ver los 4 puntos cardinales y toda una simbología que representa los, pues son los cuadrantes del universo por un lado y por otro lado el movimiento del Sol en que se funde en un solo gráfico, en un solo pictograma a las dos cosas, los puntos cardinales, los cuadrantes del universo, las 4 grandes direcciones, pero al mismo tiempo circundado por los 20 signos de los días que se pueden apreciar aquí en este cuadro, ¿no? Los 20 signos de los días con, que establecen pues en un solo pictograma la relación que tienen los cuadrantes con el tiempo. Eso acabaría siendo un paradigma de la física moderna. Y en la imaginación el tiempo no ha dejado de estar presente en la cultura pop y en la modernidad. Aquí pongo una imagen de Interstellar, una película pues reciente, relativamente reciente de Christopher Nolan, en la que se manejó de una manera extraordinaria, de una manera muy hábil y muy bien informada de la física moderna sobre las propiedades del tiempo, ¿no? La película Interstellar es el drama de la destrucción de nuestro planeta, en la que un grupo de científicos decide explorar el universo para buscar opciones de habitabilidad en otros planetas y entonces en la aventura se encuentra un agujero de gusano que ha sido descubierto cerca de uno de los planetas de nuestro sistema solar, por el cual se puede viajar a regiones muy distantes del universo en donde eventualmente se puede encontrar un planeta habitable al cual podamos emigrar como seres humanos en vísperas de la destrucción del planeta. Pero una parte extraordinaria de la película es que esta misión encuentra un agujero negro que es Gargantúa y eventualmente caen en ese agujero en donde el tiempo se detiene por por alguna razón especulativa del director con la asesoría de Kip Thorne, premio Nobel de Física, que asesoró la película. eh, el personaje central, el protagonista, acaba atrapado en una quinta dimensión que no le permite interaccionar con el presente. En particular, no le permite comunicarse con su hija, de manera tal que es solamente a través de la fuerza gravitacional que sí tiene una relación con la quinta dimensión, con la que logra pasar lentamente símbolos que serán interpretados por la hija en la biblioteca, en que le dice pues que es necesario emigrar, ¿no? En este círculo en el que han jugado los relojes que se detienen en un agujero negro y que han permitido entonces a este hombre regresar a la Tierra y comunicarse desde el futuro, ¿no? El hiperespacio es quizá una de las propiedades más modernas y más revolucionarias de nuestra concepción del tiempo, porque si ligamos al espacio y al tiempo como dos propiedades ligadas, como íntimamente relacionadas, si la física moderna habla ya no del espacio y del tiempo de manera separada, sino del espacio-tiempo, entonces queda planteada la opción, la posibilidad de que el tiempo se multiplique, de que exista una magnificación del espacio-tiempo y de que exista un lugar para el hiperespacio. El hiperespacio es la propiedad última del espacio y del tiempo. Es aquella en la que aparecen más dimensiones que las que conocemos, más allá de las 3 dimensiones espaciales en que nos podemos mover, hacia adelante o hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro, hacia arriba o hacia abajo.
y envejecemos en el tiempo en esas cuatro dimensiones. Bien podría ser que exista una quinta dimensión, o es decir, una dimensión espacial adicional o incluso dos tiempos. No hay nada que lo descarte. Hay, de hecho, la posibilidad de que la existencia de más dimensiones acaben explicando fenómenos que hoy no entendemos, ¿no? Y que sean tan prometedoras como para darnos una teoría que explique todos los fenómenos de la naturaleza. De manera tal que la propiedad quizá más extraordinaria, quizá más revolucionaria del espacio-tiempo sería el descubrimiento, que aún no ocurre, de que el espacio-tiempo tenga esta propiedad de multiplicarse, tenga esa multiplicidad, tenga más opciones, más direcciones, más rumbos que ofrecer. Ese es el tema de la quinta dimensión que yo quiero mencionar aquí como una propiedad adicional que bien podría tener una consecuencias importantes para nuestra concepción del espacio-tiempo. Ya la quinta dimensión, pues es una dimensión desconocida, no tenemos evidencia de que exista, es solo una especulación, pero es también un tema de investigación serio que se investiga actualmente en el Gran Colisionador de Hadrones. Yo trabajo en el experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones desde hace muchos años y es la quinta dimensión, la búsqueda de dimensiones extras. Uno de los temas más sugerentes, una de las 5 grandes preguntas que se plantea el proyecto Gran Colisionador de Hadrones y un tema pendiente. El Gran Colisionador de Hadrones está tomando datos actualmente y lo seguirá haciendo hasta el 2040, 2042, de manera tal que tenemos todavía muchos años por delante de estudio de la colisión de protones contra protones a la más alta energía jamás lograda, en donde se busca la posibilidad de que exista una quinta dimensión, una sexta, una séptima. Es quizá una de las propiedades que está por ser descubierta en caso de que existiera y que vendría a cambiar por completo nuestra concepción de la naturaleza y nuestra concepción del espacio y del tiempo. ¿Qué es esa quinta dimensión? Pues se ha hablado mucho, se puede hacer el ejercicio de generalizarla en términos de estas figuras, ¿no? En que vemos al punto como la dimensión cero y jugamos pensando que si movemos a ese punto le damos una extensión en una sola dimensión y generamos una recta, y al mover esa recta generamos uniendo los vértices, digamos, de la figura que se genera un objeto de dos dimensiones. Luego, al mover ese objeto de dos dimensiones hacia el frente y unir los vértices, generamos uno de tres dimensiones, que es este cubo, y eso nos permite entonces generalizar hacia una cuarta dimensión espacial, que ya es hiperespacio. Si todo esto lo ponemos inmerso en el tiempo, acabamos entonces con un universo de 5 dimensiones en el que la sombra de un cubo en quinta dimensión se vería como eso que estábamos viendo en la pantalla. Esta sería entonces una representación pues muy limitada, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo ahí en el centro de las figuras geométricas que están en la pantalla es un hipercubo, pero no es exactamente la figura completa, sino la sombra proyectada en nuestras 4 dimensiones, ¿verdad? Y esas son las proyecciones de esas figuras geométricas, eh, de esos volúmenes ahí arriba, cómo sería la sombra proyectada en nuestro universo de 3 dimensiones espaciales cuando realmente ellas habiten en 5, ¿no? ¿Cómo veríamos a una esfera que cruza nuestro universo? ¿Cómo sería la percepción de una tercera dimensión en un mundo de 2? Es como se puede ver ahí. Si los habitantes en un plano solamente perciben 2 dimensiones, cuando un objeto de 3 dimensiones, como es esta esfera, lo cruza, pues verán a un punto, primero verán como un punto aparece en su universo, que luego se va ampliando formando un círculo cada vez más amplio, que luego se empieza a reducir hasta desaparecer otra vez en un punto. Ese sería el momento en el que los habitantes de un mundo de 2 dimensiones tienen comunicación, tienen interacción
con un universo con una dimensión más, con 3 dimensiones, ¿no? Eso nos permite, un ejercicio de este tipo nos permite pensar en la manera como llegaríamos nosotros a ver un objeto de 5 dimensiones, ¿no? Haciendo una analogía con esto, veríamos a un objeto esférico como algo que aparece diminuto, una pequeña partícula que empieza a crecer hasta alcanzar un determinado radio y luego disminuye otra vez para que nosotros percibamos entonces un objeto como si fuera de 4 dimensiones, es decir, de 3 dimensiones espaciales y el tiempo, cuando en realidad se trata de una esfera de 5 dimensiones que cruzó por nuestro universo. En fin, este es quizá la vertiente más moderna, esta es la variante más revolucionaria que está por venir, que se está investigando, que está en los laboratorios como un tema activo de la física moderna y que vendría a cambiar nuevamente nuestra concepción del tiempo más allá de los cambios que se dieron en el siglo XX, ¿no? Es en el siglo pasado en donde entendimos que el universo es relativo, que no existe como tal, que depende de cada observador, que es un atributo que cada observador ve distinto. Todavía quedaría algo tan revolucionario como la posibilidad de que existan más dimensiones y ver cómo el tiempo cambia en esas dimensiones espaciales, si es que son espaciales, o si esa dimensión adicional es una dimensión temporal. Si existe la posibilidad de que tengamos 2 tiempos y que el universo se desarrolla de manera distinta en 2 direcciones temporales. Es quizá la propiedad última del tiempo a la que todavía podemos aspirar a descubrir en los próximos años. Y con esto me gustaría cerrar y abrir la discusión o la conversación para preguntas o inquietudes o comentarios de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora pasaremos a una breve sesión de preguntas y comentarios. Ok, buenas tardes. Mire, doctor, tenemos un par de comentarios o preguntas. Dice, ¿no es perceptible a la tecnología actual esta parte o sería una dimensión interestelar? Eh, como lo estamos como lo estamos pensando en el gran colisionador de hadrones, como se la está buscando, es sí como algo perceptible. Por supuesto que no sería perceptible a nuestros sentidos, pero sí a una extensión de ellos, una extensión de nuestros sentidos. Nosotros hay muchísimas cosas que no percibimos. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas percibimos solamente una parte del espectro electromagnético de la luz visible. Hay una buena cantidad del espectro que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí y tenemos los instrumentos para captarlos, ¿no? Hay muchos fenómenos que no podemos ver, pero que hemos ideado instrumentos, detectores, sensores que nos permiten extender nuestros sentidos y captar algo que parece invisible a nuestros ojos. Algo parecido puede ocurrir con las dimensiones extras, con la quinta dimensión, por ejemplo, o con más dimensiones. Y la manera como se concibe, voy a volver a compartir, si les parece, vuelvo a compartir ahorita la pantalla para contestar la pregunta. Eh, la pregunta es esencialmente, estaba por, a ver, ¿por qué no la vemos? ¿Ah? ¿Por qué nosotros con nuestros sentidos no la vemos? Una de las razones por las que no la vemos, por las que no aparece en nuestro día a día, es que pensamos que debe estar enrollada. ¿Qué quiere decir eso? Y eso tiene que ver con la manera como se busca, ¿no? La manera como la hemos concebido. La, hay teorías como la teoría de cuerdas que han propuesto la existencia de hasta 26 dimensiones. Luego, con el pasar del tiempo y con el desarrollo de las ideas y de la teoría, estas 26 dimensiones se han reducido. Hay una serie de procedimientos matemáticos de los que no vamos a los que no vamos a entrar aquí,
pero que han reducido las 26 dimensiones a través de un proceso de compactificación, introduciendo simetrías en la naturaleza y demás, para reducir la teoría de cuerdas a una teoría de 10 dimensiones. Y también ahí uno se pregunta, pero ¿cómo puede entonces ser el universo de 10 dimensiones si nosotros no las vemos? ¿Cómo puede haber una quinta dimensión y nosotros no la vemos? ¿Cómo puede haber más dimensiones si nosotros no la vemos? ¿Y cómo en todo caso se puede investigar una tal cosa? Bueno, la manera como se ha resuelto el problema de muchas dimensiones que son imperceptibles es a través de este proceso que está aquí, que se llama compactificación. Se ha encontrado una manera que podría ser la forma como opera la naturaleza, que la naturaleza enrolla dimensiones. Imagínense ustedes que tenemos aquí en el recuadro de abajo a la izquierda, tenemos los ejes cartesianos. Tenemos los 3 ejes cartesianos, como aprendemos en la escuela, el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Y esos 3 ejes nos representan las 3 dimensiones espaciales, nos representan los grados de libertad. Esas 3 ejes representan las direcciones en las que nos podemos mover. Nos podemos mover en X, nos podemos mover en Y, nos podemos mover en Z, en 3 dimensiones. Pero imagínense ustedes que una de ellas, por ejemplo, el eje Z, la tercera dimensión espacial, se enrollara. ¿Qué pasaría si el eje de las zetas nosotros lo enrollamos? Y lo enrollamos en un pequeño cilindro tan pequeño que solamente nos quedamos con el eje X y Y. Entonces, a través de esa operación de compactificación, de enrollado de la dimensión, de la tercera dimensión, nos hemos quedado con un universo de solamente 2 dimensiones, donde solamente X y Y juegan. Y la tercera dimensión, el eje Z, ya no lo veríamos. Nosotros que habitamos en ese mundo, ya no veríamos el eje Z, porque este ha sido enrollado. Esa es la manera como pensamos que puede estar operando la naturaleza, que puede tener 10 dimensiones, que puede tener 50 dimensiones, que puede tener 5 dimensiones, pero que nosotros no las vemos porque esas dimensiones están enrolladas. Entonces, resultaría así que podemos enrollar dimensiones, no solamente como un cilindro, ¿verdad? Como se muestra aquí, hemos enrollado una dimensión en un pequeño cilindro, la podemos enrollar también en esferas, donde tenemos ya 2 dimensiones enrolladas, no solamente una, o podemos enrollar muchas más dimensiones. Estos 2 señores, Eugenio Calabi y Ching-Tung Yau, calcularon el número de maneras como podemos enrollar las dimensiones para quedarnos con menos y inventaron así la geometría de formas, unas formas muy caprichosas, muy bonitas, como las que se ven ahí, que son las formas de Calabi Yau, son las formas que ellos crearon y que son muchas diferentes figuras que permiten enrollar dimensiones. Es decir, pasamos del cilindro en donde enrollamos una de las dimensiones a una esfera en la que enrollamos más dimensiones, a todas estas maneras en las que podemos enrollar dimensiones a escalas diminutas, de tal suerte que nosotros no las percibimos porque están ahí a escalas microscópicas compactadas, compactificadas. El gran colisionador de hadrones podría observar esas dimensiones porque en el gran colisionador de hadrones se hacen chocar protones contra protones a una energía muy alta. Al chocar los protones contra los protones, generan radiación, generan partículas que salen volando en todas direcciones. Y todas esas partículas que salen como producto de la colisión de los protones llevan energía. Nosotros podemos medir todas las partículas que se producen en la colisión, las podemos detectar, podemos medir su velocidad, su energía y podemos sumar las energías de todas ellas. Y la suma de las energías de todas las partículas que se producen en la colisión debe ser la energía inicial. Yo sé cuál era la energía que tenían los protones cuando chocaron, de manera tal que la suma de los productos de la colisión me debe dar la energía inicial, porque la energía se conserva. Si eso no ocurre, si me falta energía, entonces bien podría ser que es porque algunas de las partículas que se produjeron escaparon por una quinta dimensión, se fueron por una de esas diminutas dimensiones enrolladas
y yo ya no las pude ver, ¿no? Esa es la manera como el Gran Colisionador de Hadrones está buscando dimensiones extras. Es a través del estudio de fenómenos microscópicos, fenómenos que de pronto pueden demostrar que algunas partículas pueden escapar por la quinta dimensión sin ser vistas. Ok. En relación a esta pregunta que nos la hace Rosa Elba Galván, le suma, ¿la percepción por nuestros sentidos no ha evolucionado entonces? La, Sumada a esta pregunta, ¿Sí? ¿la percepción por nuestros sentidos no ha evolucionado? Los seres humanos somos esencialmente el homínido que apareció hace 1 millón de años. Por supuesto que los homínidos evolucionaron, ¿verdad? Cambiaron, pero esencialmente desde hace 300,000, 400,000 años que aparecieron los Homo sapiens, somos esencialmente los mismos, ¿verdad? El mono que ya era Homo sapiens y que dejó África emigrando y que buscaba la manera de construir herramientas y que hacía fuego y empezó a desarrollar cultura. Es exactamente el mismo que está manejando el Boeing que nos transporta de un continente al otro. Somos esencialmente los mismos, ¿sabes? Es decir, fisiológicamente, seguramente que ha habido algunos cambios, pero son menores. El cerebro ha conservado la estructura y las capacidades que tenemos. Desde luego que a través de la cultura, a través del desarrollo del lenguaje, a través del desarrollo de las habilidades, de la invención de las matemáticas y de la estimulación de la imaginación, hoy podemos plantear todo este tipo de ideas, ¿eh? Nos podemos plantear un universo más amplio de lo que parece. Lo hemos hecho y hemos ido encontrando grandes misterios de la naturaleza que se han ido develando y nos han ido mostrando una naturaleza más ancha de lo que habíamos pensado. Pero más allá de eso, no es que nuestro cerebro vaya a cambiar para que súbitamente podamos observar más allá de lo que ya observamos. Ok. Otro comentario por parte de Manuel Carrera Camargo. Me pareció muy interesante la percepción del tiempo en Sudamérica, muy lógica. Sí, bueno, nuestros ancestros en Mesoamérica, para hablar de México, de la cultura Mixe, ¿no? Que de la que platiqué, que tiene hasta aparentemente una relación con las culturas orientales asiáticas, ¿verdad? Porque se concibe el tiempo verticalmente también, aunque en la cultura china mandarín el pasado está abajo y el futuro arriba. Me parece que la cultura mije es al revés, pero esa verticalidad del tiempo y las culturas andinas y cómo los mayas relacionaron el espacio y el tiempo son desde luego aspectos interesantísimos del desarrollo de la cultura, pero también el desarrollo distinto de cómo podemos percibir las cosas. Y es también quizá un argumento, en cierta manera, para cuidar esas visiones, ¿verdad? Porque esas visiones nos dejan otra perspectiva, ¿eh? Uno no se cuestiona nunca que el futuro esté de frente. Aceptamos ya como dado que el futuro está de frente y de pronto llega alguien y dice, no, es el pasado lo que yo puedo ver y eso te hace recapacitar y enriquece tu visión de las cosas, ¿no? Exactamente. Igual le reiteran las felicitaciones por compartir su sabiduría en un tema tan complejo. Muchas gracias, muchas gracias. No hay una tal cosa, pero Igual, bueno, a mí me surge una pregunta, una duda, por ejemplo, de lo que mencionaba desde un inicio, cómo Einstein consideraba el espacio-tiempo y luego hasta llegar hasta la física actual, ¿no? En la película de Interestelar, en esa parte, ¿tiene relación algo, esa parte de la quinta dimensión o del agujero negro con cómo veía el tiempo-espacio Einstein? sí, sí, desde luego, desde luego. Eh, esta charla en realidad es muy amplia, ¿verdad? En realidad yo tengo 3 charlas sobre el tiempo y esta es como una de ellas. En esta charla, de hecho, de hecho estuve pensando mucho el fin de semana
como el tema era el tiempo, digo, ¿cuál de las tres charlas doy, ¿verdad? Sobre el tiempo. Bueno, me decidí por esta porque es una charla que estoy ahora, que estoy dando desde hace poco tiempo, que la preparé recientemente, pero tengo un par de charlas más sobre el tiempo en el que abundo más en la parte física, ¿no? Esta fue una parte como muy cultural, como la concebimos, como una introducción para llegar a la concepción física del tiempo. Y desde luego que ahí es abundamos un poquito más en la concepción de Einstein. Einstein pues planteó la teoría de la relatividad especial. En la teoría de la relatividad especial nos queda claro que los relojes marchan a velocidades distintas dependiendo de la velocidad a la que se encuentre pues el reloj, la persona con el reloj. Una persona que viaja a velocidades cercanas a la de la luz tendrá una percepción del tiempo que no coincide con la de la persona que la está observando en reposo, ¿no? Eso es un planteamiento de la teoría de la relatividad especial. Pero después Einstein desarrolló una teoría de la relatividad general en la que se explica a la fuerza gravitacional en términos de una deformación del espacio y del tiempo. Y entonces nos percatamos que los relojes dependen también de la posición. Es un reloj muy cercano al centro de la Tierra, marcha más lentamente que un reloj alejado. Es decir, un reloj de los astronautas que están ahorita en la estación espacial marcha más rápidamente. Ellos están envejeciendo con mayor rapidez que nosotros. Por supuesto que la diferencia es ínfima, es muy pequeña, pero es detectable. Es detectable y tan detectable es que tenemos esa diferencia de los relojes, está incorporada en nuestros celulares. Esa diferencia está tan bien entendida, está tan bien medida, que está incorporada en el GPS que tenemos en el celular. Es esa que es gracias a que entendemos esa diferencia, gracias a la teoría general de relatividad, que se pueden corregir los relojes de los satélites que nos permiten dar la posición con una precisión de 10 metros. La precisión de 10 metros en nuestra posición que tenemos con 3 señales de satélites tienen que corregir los relojes por esto que acabo de decir, de manera tal que es un hecho que está incorporado ya como parte de la cultura. Y entonces, en ese momento, diciendo eso, habiéndolo dicho ya así, pues queda claro decir, ¿qué pasa si yo me encuentro en la Tierra, que tiene una masa pequeña? ¿Qué pasa si yo me encuentro ahora en un objeto muy pesado? Pues los relojes van a marchar todavía más lentamente. Si yo me encuentro cerca de un agujero negro, los relojes casi se van a detener. Y en el horizonte de eventos, esa línea que separa al agujero negro del resto del universo, ahí los relojes se detienen por completo. El tiempo se detiene en el horizonte de eventos. Por supuesto que todo esto viene de la teoría general de relatividad y esto está incorporado en la película Interstellar, en donde, por supuesto que él regresa a la Tierra, si ustedes recuerdan, si vieron la película, él regresa a la Tierra y se encuentra con una ancianita que está ya en su lecho de muerte, que es su hija, ¿no? Y tiene la oportunidad de hablar con su hija todavía cuando él regresó porque habían transcurrido apenas unas horas en un planeta lejano con una fuerza de gravedad enorme, ¿no? Ese es el drama que está muy bien incorporado en la película y que parte de la física moderna, sí. Exactamente. Ya nada más como último comentario, por ejemplo, eh, yo tenía entendido lo de en el gran colisionador de hadrones que se buscaba la partícula de Dios, ¿no? Que es el bosón de Higgs, pero por ejemplo ahorita lo que menciona de el experimento, bueno, el proyecto Alice que busca la quinta dimensión. Entonces, ¿hay más proyectos que a los que está dedicado el gran colisionador? El gran colisionador de hadrones es un acelerador gigantesco, es un anillo enorme que tiene 4 grandes experimentos. Hay alrededor de 9 experimentos distintos alrededor del anillo, pero digamos que 4 son grandes, son gigantescos, son colaboraciones internacionales. Ellos son el experimento Atlas, el experimento LHCb, el experimento CMS y el experimento ALICE en el que yo trabajo. Y cada uno de esos experimentos tiene un proyecto de investigación. Pero en términos generales, todo el proyecto Gran Colisionador de Hadrones, que involucra a todos estos experimentos y más, otros 9
experimentos que están por ahí también. Yo diría que en términos generales se plantean 5 grandes preguntas, ¿no? Ese es el objetivo. Por supuesto que es una manera de sintetizar para la gente, de resumir. El proyecto se plantea 5 grandes preguntas. Una de ellas es el origen de la masa. ¿Por qué los objetos se resisten al movimiento? ¿Por qué los objetos tienen inercia? ¿Por qué es necesario aplicar una fuerza para moverlo? ¿Por qué los objetos tienen masa? Y esa es una de las 5 grandes preguntas. Fue contestada ya por el Gran Colisionador de Hadrones. El Gran Colisionador de Hadrones encontró al Higgs, esta partícula que es la responsable de proporcionarle a las otras inercia. El origen de la masa es la pregunta que ya fue contestada y que fue motivo del premio Nobel en 2013. Pero también se plantea la pregunta de la posible existencia de una quinta dimensión o de más dimensiones. Es otra de las 5 grandes preguntas que se plantea el Gran Colisionador de Hadrones y viene al caso en esta charla porque yo creo que sería, si lo llega a, es el planteamiento, es la pregunta, pero si la llega a contestar, si llega a encontrar una quinta dimensión, yo creo que será la gran revolución en términos del tema que nos ocupa, que es el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo no se concibe de otra forma más que unido al espacio. Y el espacio-tiempo entonces se multiplicaría. Y eso tendría que forzarnos a repensar la física. Tendríamos que repensar las cosas sabiendo que el espacio-tiempo no es de 4 como habíamos pensado, sino de 5 dimensiones. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nuevamente le agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Zaragoza. Y por favor, si nos puede compartir sus medios de contacto. Seguro, sí, yo estoy en Facebook. Soy Gerardo Herrera Corral en Facebook. Tengo dos cuentas, una personal que ya casi se llena y tengo una en donde me pueden seguir. O sea que esa no se llena nunca. Entonces, por eso la abrí, porque una está limitada a 5,000 y la otra no tiene ningún límite. Entonces soy Gerardo Herrera Corral en Facebook y las 2 cuentas las utilizo a menudo pues para comentar temas como este. Ahí pongo también mis columnas en donde escribo, en los periódicos en los que escribo, charlas, temas de interés. En Twitter soy GHC Tweet, GHC de Gerardo Herrera Corral. Entonces GHC, que es gran hadrocolisionador también, pues GHC Gerardo Herrera Corral, GHC Tweet en Twitter. Y también a menudo publico por ahí con menos actividad, pero publico cosas relacionadas con la física y los temas de interés. Y por supuesto también estoy en Instagram, Gerardo Herrera Corral, con menos actividad y recientemente en TikTok, con muy poca actividad, pero por ahí me encuentran también. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues en nombre de la doctora Raquel Retano Galde, el doctor David Nahum Espinosa, el doctor Juan Andrés Alvarado y una servidora, Febe Blanquestela Torres, le agradecemos esta interesante charla y pues muchas felicidades. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Gracias. Buena tarde.